capítulo 28, versículo 23. Vamos a meditar en esta noche un tema que le he puesto liberación. Amén. Tenemos que ser libres, hermano, de todas aquellas cosas que todavía están en nosotros y que nos tienen atados. Liberación. Hechos 28, capítulo 28, versículo 23 en adelante. Amén. Bendito es el nombre del Señor. 28, quiero que lo encuentren todos para que juntos le demos lectura. Yo lo leo en voz alta y ustedes me siguen con la vista. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, 23 en adelante. Aleluya. ¿No tiene Hechos? 28, 23 en adelante dice así la palabra del Señor. Hablando el apóstol Pablo, y habiéndole señalado un día, vinieron a Pablo muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Decía Pablo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Precioso Padre, hemos leído una porción de tu hermosa palabra, mi Dios, pero solamente tú tienes el poder de abrirla a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, Padre. Ven, Señor, con tu bendita presencia, toma este ser inútil y solamente hazlo útil para tu gloria, Padre, y en beneficio de nuestro pueblo. Dios, bendícenos en esta noche. Bendice a nuestro hermano Santiago, nuestro pastor, donde quiera que esté. Guárdalo y tráelo con bien, Padre, lo encomendamos en tus manos, así como nosotros también nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. El Señor prometió que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, en medio está Él, y por eso yo estoy animado de estar aquí con ustedes, porque lo importante es Él, porque Él es nuestro invitado de honor. Amén. Nuestro amoroso Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro Cordero Santo, el Cordero que quita nuestros pecados, ¿verdad? Y meditando en esta noche las palabras que Pablo habló los últimos días de su vida aquí en la tierra, estando él en Roma. Él estaba bajo prisión domiciliaria, él estaba en una casa rentada
pero no podía salir de allí porque estaba bajo la custodia romana para ser juzgado. En ese entonces reinaba Nerón en Roma, y Nerón estaba poseído de un demonio y quemó toda la ciudad de Roma. Y cuando él quemó toda la ciudad de Roma, le echó la culpa a los cristianos, y es allí donde aprovecharon para matar a Pablo. Pero Pablo, en esos 2 años de arraigo domiciliario, él no podía salir a ningún lado porque estaba custodiado por esos guardias romanos, pero él tenía ciertas libertades para poder atender a todos romanos, cristianos, judíos que llegaran a su casa, para enseñarles desde la mañana hasta la tarde el reino de Dios. Amén. Está tremendo, hermano. Dice la Biblia que él estaba en una casa alquilada por 2 años y recibían a todos los que a él venían. Él era un hombre desechado por las religiones, por las denominaciones, aún de su propia iglesia, la iglesia farisea. A veces nosotros hemos sido desechados de nuestras iglesias donde pertenecíamos originalmente, y hoy estamos en una casa prestada, una casa alquilada, y venimos aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿Y en qué tiempo, hermano? En el tiempo, en los últimos días que está la novia aquí en la tierra. Los últimos días. Ya Pablo no estaba aprisionado a través de un grupo de ministros o de una organización o religión, sino que a él iban y les predicaba el evangelio abiertamente y sin impedimento. Como hoy nosotros aquí predicamos la palabra de Dios abiertamente, sin impedimento. No tengo mi supervisor de distrito, no tengo mi anciano mayor, no tengo una jerarquía eclesiástica que me diga qué es lo que debo de predicar, sino quien está por encima de nosotros bajo su cobertura es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que debe de gobernarle a usted. El Espíritu Santo es el que debe de gobernar al predicador. El Espíritu Santo es el que debe de guiar a la iglesia. Esa es la condición que estaba Pablo. Y si usted se da cuenta, el libro de los Hechos de los Apóstoles no termina como amén, como más del 95% de las escrituras, que todos terminan con amén. ¿Qué quiere decir esto? Que los Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu Santo en los creyentes. Y hoy tiene que haber una continuidad de los hechos del Espíritu Santo en los cristianos de estos últimos días. Amén. Que tiene que ser usted y que tengo que ser yo. ¿Y cómo es eso, hermano? La palabra de Dios nos da el ejemplo, nos da la instrucción. Que debemos de ser libres para predicar la palabra, que debemos de ser libres para adorar, que debemos de ser libres para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Las denominaciones no. A veces el líder de la iglesia quiere tener controlada la iglesia, ¿verdad? A través de regalos, dádivas, y no te vayas porque te vas te quito, ¿no? Como los niños. Todo ello es dulce, pero si te portas mal te quito el dulce. Hermano, así no obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo atrae, pero no te va a atraer a un grupo, no te va a atraer a una persona. El Espíritu Santo te va a atraer a su palabra. Y esta palabra tiene que ser ungida por el Espíritu Santo para que tenga cabida en vuestros corazones. Amén. Entonces la atracción de Cristo es su palabra, porque este Cristo se hizo carne. Y antes de que sea carne, era espíritu. Y antes de que sea espíritu, era la palabra. Y antes de que fuera la palabra, estaba con Dios. Amén. Amén. Entonces Dios fue condescendiendo hasta
aterrizar aquí en la tierra y pudiera tener contacto con nosotros para que nosotros lo pudiéramos conocer. Él fue tentado en todo, pero en nada fue hallado pecado. Y Él se compadece de nuestras tentaciones porque Él lo sufrió en carne, pero sin haber caído en esa tentación. Amén. Condenó al pecado en su carne. Aleluya. Amén. Entonces tiene que haber un inicio, tiene que haber un origen. Y el origen, el inicio y el fin es la palabra de Dios. Porque Él dijo, Él es el alfa y es la omega. Es el principio y es el fin. Y aquí estaba en el fin Pablo. Él estaba en el fin. Estaba próximo a ser sacrificado. Pero Él nos dio el ejemplo. Él dijo, como dijo Jesús, la palabra le fue encomendada a los judíos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A aquellos que Él vino a salvar, ellos mismos lo condenaron y lo entregaron a manos inicuas, a manos romanas, para que sea crucificado. ¿Verdad? Y hoy, hermano, este Pablo primero les quiso traer este evangelio a los judíos, pero los judíos nada más meneaban la cabeza y dijeron, no estamos de acuerdo. Dieron la vuelta y se fueron. Y les digo, por cuando ustedes lo rechazaron, yo me regreso con los gentiles y ellos oirán. Y en el testimonio de Pablo, él dice, yo fui constituido apóstol, maestro y predicador para vosotros los gentiles. Él es nuestro apóstol, Él es nuestro maestro, Él es nuestro predicador, ungido por el Espíritu Santo. Amén. Pero Él vino a los judíos y los judíos no quisieron. Pero Él dijo, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Vea eso, hermano. Quiero que note algo acá, por favor. Porque ya basta que estemos jugando a la iglesia. Tenemos que entrar en seriedad con las cosas que son de Dios. Nosotros tenemos que ser serios con Dios. A veces, cuando ves a una muchacha que está enamorando, que quiere que sea su novia, y ¿quieres ser mi novia? Sí, quiero ser tu novia. Y al rato ve que esa novia que está platicando con el lechero, con el granizadero, con el albañil, oye, esa novia no tiene seriedad, ¿verdad? Y va a ser tu esposa. Dios mío, ¿qué esposa va a tener? Una esposa coqueta. Lo mismo hoy nosotros debemos entrar en seriedad, ser serios con el Señor. O le servimos al Señor o le servimos al mundo. Amén. De eso se trata, pero quiero que noten algo acá. Este Pablo, sabiendo que los judíos se les había encomendado la palabra de Dios, porque Jesús así lo dijo, pero este Pablo tenía un mensaje diferente a lo que tenían los judíos. Porque Pablo dijo que Cristo es el fin de la ley. Y Cristo es el inicio de la gracia. Aleluya. Pero los judíos estaban en la ley. No podían aceptar ese mensaje nuevo. Ese mensaje de gracia. No lo podían aceptar los judíos. Pero los judíos eran engreídos. Sabían que a ellos se les había encomendado la palabra de Dios. Y decían, nosotros tenemos la ley de Moisés. Nosotros tenemos a los profetas. Y venía Pablo y le decía, está bien, pero Moisés habló de Cristo. Los profetas habló de Cristo, no lo podían ver, hermano. Aleluya. Y a ellos se les había encomendado la palabra de Dios. Pero vamos a traerlo aquí a esta escena. Mire, esta Biblia, esta bendita palabra de Dios, está en todos los púlpitos. Ya sea metodista, bautista, evangélicos, pentecostales, católicos. Esta Biblia está en todos los púlpitos. Y todos te dicen, quedémonos con la palabra. Quedémonos con la palabra. Quedémonos con la palabra. Están como los judíos. Cada uno se les ha encomendado la palabra de Dios. A cada denominación se le ha encomendado la palabra de Dios. Porque tienen su fundamento que dice la palabra de Dios. Pero la misma Escritura dice que la palabra sin el Espíritu está muerta. El Espíritu es el único que vivifica la palabra en vuestros corazones. Amén.
Entonces, esta palabra, hermano, que fue encomendada a las denominaciones, los judíos de hoy, porque todos dicen que démonos con la palabra, todo el mundo tiene la palabra. Cuando escuchan este mensaje, menean la cabeza. No puede ser. Menean la cabeza. Pero ¿cómo es posible que allá el hermano Soto, mira cómo predica y de dónde lo sacó? Oye, ¿será que es muy cabezón? Nada de cabezón. El Señor dijo en Amós 3:7, y Dios no hará nada si primero no da a conocer sus secretos a sus siervos, los profetas. Y hoy el profeta por excelencia es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque lo dijo él, el Espíritu de profecía. Amén. Entonces, hermano, esta palabra ya no es encomendada a los judíos, hablando de los gentiles, esta palabra es encomendada a todas las denominaciones. Y tenemos la palabra y estamos más divididos que nunca. El evangélico no se lleva con el pentecostal, el católico no se lleva con el hermano separado. Estamos todos divididos. ¿Y saben cuál es la diferencia? Porque estamos divididos por la ausencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo estuviera en cada grupo, estuviéramos unidos, hermano. Aleluya. Amén. Pero esta palabra se le encomendó a las denominaciones. Y cuando viene este mensaje y les das la palabra, que tenemos que entrar en seriedad con Dios, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Ah, no, si no perteneces al salón del reino, no tengo nada que ver contigo. Ah, si tú no perteneces a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, no tengo nada que ver contigo. Ah, si tú no perteneces a los bautistas, no tengo nada que ver contigo. Si no perteneces a los evangélicos, ni te me acerques. Si no eres pentecostal y hablas en lenguas, estás perdido. Oye, hermano, qué situación tan triste estamos pasando. Pero aquí está la diferencia. Que para los que Pablo estaba perdido, para los que Pablo estaba loco, para los que Pablo no tenía una iglesia, sino que estaba en una casa rentada, sino que estaba, hermano, con una reputación por los suelos, porque era un presidiario, un reo de muerte. Resulta que él tenía la verdad. Resulta que él tenía la verdad. En una casa rentada, hermano. Que aún, hermano, era tan triste su situación que le digo a un hermano, ya que vas a ir a Troas, tráeme el capote que dejé allá. No tenía ni para comprarse un capote ya, hermano. Aleluya. Y me trae los pergaminos porque mira, aquí ya no tengo ni siquiera literatura para leer. Amén. Todos me han dejado, hasta Demas me dejó y amó más al mundo. Oye, hermano, el que oraba por los enfermos y ponía ciegos a otros, ya, hermano, todos lo habían dejado. Estaba en la ruina. Y dijo el Señor, todos los que quieran vivir piamente tendrán un montón de cuates. No padecerán persecución. Amén. Amén. Somos el arrocito prieto en el arroz blanco, ¿verdad? Pero Pablo, hermano, podía decir con toda esa fortaleza del espíritu, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aunque todos se burlaran de él. Aleluya. ¿Qué puede decir la gente hoy? Allá en ese rincón de la colonia de los monos, ¿será que allí está la palabra? Sí está la palabra, pero hace falta el Espíritu Santo que vivifique esta palabra. Amén. Esta palabra tiene que ser poderosa en usted, porque esta palabra tiene poder de transformación. Tiene un poder para el pecador volverlo santo. Esta palabra, hermano, pero tenemos que entrar en seriedad y ser serios con el Señor. Amén. Y tenemos que hacer un análisis. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos. De nada me sirve a mí criticar a Fernando. No me sirve de nada si el problema lo tengo yo. De nada me sirve juzgar a la hermana si el problema lo tengo yo. ¿Sabe qué hace falta?
una liberación. Cada uno sabe dónde está fallando. Cada uno sabe cuál es ese eslabón más débil que se puede reventar o ya está reventado. Hace falta una liberación. Vamos a Hechos 2, al principio del libro de Hechos. Y quiero que note algo, hermano. Quiero que en esta noche hagamos un análisis de nuestra vida, porque necesitamos una total liberación para que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a empezar ahí. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés, hablando numéricamente, es 50. ¿Estamos de acuerdo? Después del sacrificio de Jesús y la resurrección, pasados 10 días, ellos subieron al aposento alto. Pero antes de esos 10 días eran los 40 días, cuando Jesús fue muerto, ¿verdad? Cumpliendo los 40 días, Él fue muerto. Y 40 días significa juicio. Jesús llevó el juicio de nosotros los pecadores. Jesús fue muerto, martirizado, colgado, hicieron con Él lo que quisieron hasta que Él dio el Espíritu y murió. Resucitó al tercer día, ¿verdad? Estuvo con los apóstoles, ¿verdad? Esos 40 días. Esos 40 días estuvo con los apóstoles. Y les declaró el misterio de Dios y les dijo, suban al aposento alto. Y no bajen de allí hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Es liberación. Es el jubileo. En la antigüedad, cuando los esclavos escuchaban la trompeta, el cuerno, esa era la trompeta de liberación. Y todo esclavo al escucharla quedaba libre. Pero si aquel esclavo no quería dejar a su amo porque se sentía muy contento, lo llevaban al sacerdote, le decía al sacerdote, mi esclavo escuchó la trompeta de liberación, no se quiere ir, quiere quedarse conmigo. Venía el sacerdote, lo llevaba pegado al poste y le clavaba una lesna en la oreja, y allí eso significaba que si él volviera a escuchar la trompeta de liberación, él no iba a ser libre porque la escuchó y no quiso ser libre. Ese era la liberación. Y Pentecostés es liberación. Aleluya. Una total liberación. Entonces, cuando llegó el día de liberación, estaban todos quienes, hermano. Todos los que Dios sabe que van a tener esa liberación. Todos los que tienen esa necesidad de esa liberación. Aleluya. Estaban unánimes. Dijo Pablo, Tesalonicenses, que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Usted necesita una liberación de su cuerpo, una liberación de su alma, para que su espíritu sea libre, porque en su cuerpo, hermano, hay chisme, en su cuerpo hay pecado visible, en su cuerpo hay pecado invisible, que solamente usted, el diablo y Dios conocen. Amén. Entonces, usted tiene que estar en ese momento, hermano, cansado, que necesita una liberación, un Pentecostés personal en su vida para ser libre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dijo Jesús, si el Hijo libertare, pero ya no está en un cuerpo
Si el Hijo libertario, verdaderamente seréis libres. Necesitas esa liberación. Necesitas tu Pentecostés personal. Y Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia genuina a tu vida. Sí, Señor. Estaban unánimes juntos, tu cuerpo, alma y espíritu. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ahora es tu casa. Ahora ese viento recio tiene que venir a ti. Ese estruendo tiene que venir a ti. Esa liberación tiene que venir a ti. Ese Espíritu Santo tiene que venir a ti. ¿Seguimos? Y se les aparecieron lenguas repartidas aquí arriba, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Oye, ¿qué otras lenguas? Según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo les impulsaba a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está hablando de lenguas humanas. Amén. Porque allí en Jerusalén estaban representadas todas las naciones. Y ellos dijeron, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Amén. ¿Cómo es que escuchamos las maravillas de Dios en nuestra propia lengua? ¿Acaso no son ellos judíos? Ellos estaban de Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, de Sirena, hasta los últimos rincones. Eran lenguas humanas, no angélicas. Aleluya. Pero dice que hablaron nuevas lenguas humanas. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no tenemos esa unción bendita, tenemos nuestra propia lengua, ¿sí o no? Amén. Con esta lengua maldecimos, con esta lengua bendecimos. Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Esa es tu lengua. Pero cuando venga el Espíritu Santo, hablarás nuevas lenguas. Dios te bendiga, hermano Fernando. Te amo, hermano. La verdad que me da gusto verte. Dios te bendiga, hermano. Esa es una nueva lengua. Ahora, como el Espíritu te impulsa a que hables. Te maldicen, bendecid. ¿No digo? Bendecid a los que os maldicen. Esa también es una nueva lengua humana. Aleluya. Aunque en el Espíritu, cuando estás alabando a Dios, o cuando estás orando en tu casa, empiezas a hablar lenguas angélicas. Porque en esas lenguas angélicas puedes hablar hasta misterios que tú no puedes edificar a nadie porque nadie lo entiende. Si no hubiera un intérprete. Y te edificas a ti mismo porque estás hablando lo que no entiendes, pero tu espíritu se está gozando. Estoy hablando, ese es otro. Estoy hablando de lenguas humanas. Como el Espíritu ahora te impulsa para que hables. Hablas diferente, miras diferente, caminas diferente, actúas diferente. Amén. Es el Espíritu Santo cada día guiándote y gobernando tu vida. Amén. Amén. A ver, entonces mira lo que dice el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos a traer el antiguo presente. Moraban en Chetumal hermanos piadosos de otras denominaciones. ¿A poco no hay buenos hermanos en otras denominaciones? Varones piadosos de los evangélicos, varones piadosos de los pentecostales, varones piadosos de los metodistas, varones piadosos de los bautistas, ¿a poco no? Pero ellos no fueron invitados a este estruendo, porque no estaban allí. Ellos no estaban invitados a ese Pentecostés que ellos tuvieron allá en el aposento alto, ¡Aleluya! Sino que era un pueblo escogido, especial, para ese Pentecostés, para ese avivamiento, que Dios lo está invitando que sea usted y que sea yo. Amén. ¿Está captando? Amén.
¿Qué tiempo estamos viviendo? La invitación está dada, hermano. Necesitamos una total liberación. Necesitamos un Pentecostés individual, cuerpo, alma y espíritu. Porque tu cuerpo se va al pecado, pero tu alma tiene odio y tu espíritu es cautivo por ello. Aleluya. Amén. Una total liberación. Amén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Hecho este estruendo, se juntaron todos esos varones piadosos. Y dice, Mateo 25, que estaban las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. He aquí el esposo viene de salir a recibirle. ¿Quién podía recibirlos? Los que tenían esa total liberación. Los que tenían ese Pentecostés. Los que tenían aceite en sus lámparas. Pero los otros, aunque eran vírgenes, aunque eran varones piadosos, no tenían aceite en sus lámparas. Danos. Pero ¿cómo te voy a dar si apenas me alcanza? Vayan a comprar, vayan a buscar su Pentecostés, vayan a buscar su liberación, vayan a buscar ese estruendo, vayan a buscar ese Espíritu Santo. Y cuando fueron, he aquí el esposo vino y se las llevó. Y cuando ellas regresaron, no dice si lo consiguieron, no lo consiguieron. ¿Sabe por qué no lo consiguieron? Porque quedaba el Espíritu Santo, ya se había llevado a la novia. Aleluya. Amén. Y ahí dijo él, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la tribulación para los que se queden. No que van a estar perdidos, pero tienen que sufrir por su negligencia de no haberse preparado en el tiempo del llamado, en el tiempo oportuno. Aleluya. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, si esto que estamos predicando, también ellos en esta propia lengua leen el mismo libro, leen la misma escritura, lo leen, pero no está el llamado de Dios. No está ese Pentecostés, no está ese Espíritu Santo, no está esas nuevas lenguas. Amén. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, bautistas, presbiterianos, pentecostales. Oh, hermano, la palabra de Dios es tipo y sombra. Fue escrita para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Entonces, Aleluya. en esta noche, no quiero alargarme mucho. Cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno de nosotros sabemos en qué etapa estamos. Pero cierto estoy que cada uno de nosotros necesitamos una total liberación. Amén. Hay cabos sueltos. Dice la palabra, cantar de cantares. Las pequeñas zorras son las que destruyen los grandes viñedos. No los grandes pecados. Pequeños pecados allá. Hermano, Dios te bendiga. Esta mañana te voy a visitar a tu casa a las 12 del día. Sí, hermano, tal hermano es para las 12 del día. Son las 5 de la tarde y 5 esperando. Eso es mentira, son pequeñas zorras. Que tu hablar sea así y tu hablar sea no. Aleluya. Te debe decir, si Dios permite. Si Dios permite, estaría como a las 12, hermano. Ese es mi deseo, esa es mi voluntad, si Dios permite. ¿No dijo así Santiago? O Judas, uno de ellos. Amén. Si Dios permite esas cosas, hermano, Gloria a Dios. es lo que debemos de cuidar, esas pequeñas obras. Amén. Tiene que tomar su decisión. Tenemos que entrar en seriedad con el Señor, ser serios con Dios. ¿Es mi amado? ¿Es mi esposo? ¿Es mi novio? ¿Es mi Señor? Porque voy a coquetear. Porque voy a coquetear con la cerveza. Porque voy a coquetear con el cigarro. Porque voy a coquetear mentando madres. Porque voy a coquetear estar malviendo a la vecina. Si mi mirada es Cristo, si mi amor es Cristo, si mi Señor es Cristo, si mi esposo es Cristo, eso es entrar en seriedad con Dios. Amén. Porque, hermano, aquí podemos tener cara de santurrón y en la colonia nos conocen como la gente más amargada. Pues, ¿qué es eso, hermano? De una llave puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces necesitamos una total liberación. Aleluya. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Nos dice la Biblia estar siempre gozosos. Gozosos mientras no me hagas algo, William. No, hermano. Amén.
o no estén tristes. Ese es el mensaje en esta noche. Entremos en seriedad con el Señor. Necesitamos una total liberación. Necesitamos entrar en seriedad con el Señor. Su palabra es verdad, pero hace falta el Espíritu de verdad que la haga viva en tu corazón. Amén. Póngase de pie, Dios lo bendiga. Vamos a orar y así le dejo el lugar a nuestro amado hermano encargado, nuestro Gloria hermano al Señor. Fernando. Precioso Padre, Gracias por tu palabra. yo soy torpe para hablar, mi Señor. Tu palabra. Pero Padre, que la palabra que tú tienes tenga para cabida en ellos, nuestro corazón. tú la acomodes en cada corazón, Padre. Esa total. Yo no pretendo ser un sabelotodo, ni sabía que iba a estar aquí, pero solamente hablé lo que tú me permitiste hablar. Pero la palabra tuya, Padre, esté allí. Cuando tú vengas, Señor. Y los demás que lo dejen pasar, Padre. Pero si es tu palabra, que tenga cabida en sus corazones, mi Dios. Ayúdame también a mí, que yo necesito de ti, Padre. Yo necesito cada día más de tu espíritu. Necesito cada día más de tu sabiduría. Necesito cada día más de tu discernimiento, Padre. Guíame, enséñame, Padre. Llévame por esos caminos de rectitud y guía, Padre, a tu pueblo. Bendícelo grandemente, Padre. Señor, bendice esta manada pequeña y bendice a mi hermano Santiago. Bendice a todas las ayudas, hermano Fernando, hermano Lázaro. Oh, a mi amado hermano, mi amada hermana, Señor, a cada uno de ellos, bendícelos grandemente. Y pasa por alto, pasa lejos de ti nuestras ofensas, Padre. Pasa lejos de ti nuestros yerros, nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Dios. Te lo pido por amor de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro hermano Fernando, ustedes. Dios me los bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios.